Hola, ¿cómo están? Ya estamos en vivo con el tema que habíamos quedado para este día. Bueno, me presento, yo soy Brenda Rivera, tengo una consultoría llamada Viata, como bueno, ya varios lo saben, y bueno, en estas últimas semanas he estado entrevistando a varios profesionistas, psicólogos también, con temas que creo que son del interés, porque son problemáticas que a veces están ahí enfrente de nosotros y no sabemos qué hacer. Y bueno, el día de hoy el tema será prevención del abuso en niñas, niños y adolescentes. Y para eso les quiero presentar a la psicóloga que tenemos el día de hoy. Les presento a Ale. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, buenas tardes. Muy bien, bueno, les platico nada más rapidísimo de Ale, aunque tiene un montón de cursos, diplomados, formaciones, etcétera. Bueno, en concreto ella es maestra en psicología clínica y también es perito en psicología forense, ¿sí, verdad? Sí, así es, Brenda. Muy bien, y pues bueno, les platico, ella es una psicóloga que tiene un montón de experiencia, la conocí en la Procu, entonces sé de su trabajo y también sé de la parte profesional, ¿no? Entonces, pues me da mucho gusto que estés aquí, Ale, y pues vámonos hacia el tema, ¿no? Para poder abarcar. Claro que sí. Y nada más les recuerdo que si tienen alguna duda, si quieren preguntar algo, lo pueden hacer, lo van escribiendo en el chat y yo le voy preguntando a él, ¿sale? Entonces, pues bueno, Ale, el tema, como te decía, tiene que ver con la prevención del abuso sexual de niñas, niños y adolescentes. Y pues creo que tenemos que empezar con la pregunta de qué sería eso, o sea, ¿qué consiste el abuso sexual? Bueno, pues muchas gracias, Brenda, por el espacio, por establecer este intercambio, este diálogo y tener contacto con mucha más gente. Esperemos que podamos ser de utilidad. Bueno, tienes razón. Primero, para hablar de cuestiones preventivas, pues hay que entender qué es el abuso sexual a niños, niñas y adolescentes. Bueno, primero que nada, pues es una forma de las distintas que existen de violencia hacia la infancia. Okay. Por ahí tengo una diapositiva, si la puedes poner, creo que puede ayudar a que sea con más claridad. Implica una transgresión y un sometimiento a los límites íntimos y personales del cuerpo de los niños. Puede existir con contacto o sin contacto. Con contacto es cuando ocurre una penetración al cuerpo del niño o un tocamiento al cuerpo del niño, niña o adolescente. Y sin contacto es la exposición de la infancia y la adolescencia ante escenarios que son propios de la sexualidad genital adulta, como es la explotación o la corrupción. Y bueno, es perpetuada generalmente por un adulto, una persona adulta o una persona menor de edad. Okay. Y bueno, todo esto en un contexto de desigualdad que implica la asimetría del poder, el engaño, la fuerza, la mentira y la manipulación. Entonces, eso sería el abuso sexual hacia la infancia y la adolescencia. Oye, Ale, bueno, digo, creo que es importante empezar desde ahorita, ¿no? Porque Sí. tú estás hablando tanto de contacto como no contacto, porque creo que a veces muchas personas suelen creer que solamente tiene que ver cuando hubo este tocamiento o que hubo una penetración, como tú mencionas. Sin embargo, aun cuando no haya habido contactos, puede ser considerado como abuso sexual, ¿no? Sí, mira, el abuso sexual infantil y hacia la adolescencia, la categoría psicológica tendría que ser la violencia sexual. Ya la categoría, digámoslo así, legal, pues ya se desprende una serie de conductas, pero es importante que la gente sepa que cuando te tocan existe una violación a los límites y a tu derecho de la infancia y de la adolescencia. Y si te penetran igual y si te exponen a ser testigo de material sexual, ya sea digitalmente o en vivo, también es una situación abusiva hacia la infancia y la adolescencia. Y estas situaciones de violencia sexual, ¿hay una edad donde haya como que sea como más común que suceda? Ay, mira, qué buena pregunta que haces. Mira,
Habría que preguntarle a los que hacen las estadísticas. Por ahí tengo una diapositiva, me parece que es la número 2. A ver, la vamos a buscar. Ahorita la ponemos. Donde la UNICEF México establece. A ver, ahí voy, ¿eh? Sí, me parece que es la número. Sí, no te preocupes. Ahí está. ¿Es esta, verdad? Ahí está, mira. Ahí se ve bien clarito cómo la UNICEF México nos dice, a ver, hizo un recuento sobre las diferentes formas de violencia hacia la infancia y la adolescencia y establece como ciertos rangos. Y si te fijas en la imagen, nos presenta que la violencia sexual se da desde los 0 años hasta los 18 años, es decir, la posibilidad de que seas víctima de una situación abusiva de índole sexual, pues es alta mientras seas niño, niña o adolescente. Hay otras formas de violencia sexual como es el matrimonio infantil y otras también graves como el homicidio, el suicidio, los descuidos y los castigos corporales, pero hablando específicamente de lo sexual, es, si te fijas, la única que cubre todas las etapas del desarrollo de la infancia y la adolescencia. O sea, y creo que, digo, eso resulta como importante que la gente lo sepa, ¿no? O sea, porque sí, puede ser que aún en edades muy tempranas puedan estar viviendo un abuso y luego lo que sucede es que, pues bueno, como no saben, no tienen el conocimiento, ni siquiera, a veces no pueden ni siquiera hablar bien todavía, entonces... Es importante. Exactamente, y luego, bueno, algo que yo observaba, ¿no? En los casos que me tocaba ver es que se cree que porque están pequeños no pasa nada o no se van a acordar o realmente no sucede cuando no es así, ¿no? Así es, entre más pequeños, pues más posibilidad de que no delaten a quien perpetúa la situación abusiva y eso los hace más vulnerables. Por eso es importante, pues, cuidar a la infancia y la adolescencia. Estos datos, que bueno, era algo que decía en la promoción, ¿no? O sea, que quien es la persona que comete el abuso generalmente suele ser alguien, un familiar, un conocido. ¿Nos podrías decir si es así o cómo es en la realidad? Sí, claro. La pregunta aquí sería, ¿quiénes abusan de la infancia y la adolescencia? Mira, la estadística señala estudios criminológicos que han hecho algunos autores como Echeburrúa de España, Garrido también de España, señalan que generalmente son los varones. Okay. Pero también hay una tasa no alta, pero existe de mujeres. Sin embargo, pues la prevalencia está en los varones. Generalmente son personas que la regla, dice por ahí Andrés Coello, es la variante, es decir, no hay una regla, no hay un perfil específico, sino que más bien puede ser una persona que pueda tener características muy adaptativas y tomar la decisión de generar una situación abusiva. Pero donde se encuentra insertado o insertada la persona que perpetúa la situación abusiva, siempre es en el medio próximo más cercano al niño, desde la familia, la escuela, las cuestiones recreativas, las cuestiones deportivas, también los puedes encontrar en las órdenes religiosas, en lugares donde el niño pueda establecer una relación pues estrecha y es lo que se ha encontrado, que es ahí donde se encuentra pues generalmente las situaciones abusivas dolorosamente y contrario a lo que se cree, el atacante o la atacante desconocida es lo menos frecuente. Digo, a lo mejor es un poco obvia la pregunta, pero ¿por qué será que se da en estos contextos de proximidad? O sea, ¿por qué es más fácil que suceda ahí? Mira, tiene que ver con la cuestión de la cultura hacia el cuidado de la infancia. De manera reciente, pues se han creado muchas leyes y derechos hacia la infancia, pero anteriormente el tipo de crianza pues estaba basado en que la infancia tendría que obedecer las necesidades de
de los adultos. Entonces, culturalmente estaba como legitimado las formas de crianza punitivas, violentas, y las cuestiones de la intimidad en nuestro país no son situaciones que se respeten mucho. Tenemos mucha condición de hacinamiento, mucha condición de las cuestiones sexuales tienen que conocerse adentro de la familia únicamente, porque, bueno, cosas muy duras como que si vas a ser de otro, pues primero que seas de la familia, ¿no? En términos de contacto sexual. Son cosas duras, pero pues es la realidad, es lo que se ha observado. Entonces, sí es importante entender que se debe entender que los niños tienen derechos y deben ser tratados con dignidad, y las crianzas muy punitivas o muy violentas pues promueven que la gente que los cuida o que los procure considere que pueda tomarlos como objeto de satisfacción de sus necesidades, y una de ellas puede ser la explotación sexual, claro, o el abuso sexual. O sea, lo que estás diciendo creo que es súper relevante, porque entonces se nos atraviesa todo, ¿no? O sea, se atraviesa la cultura, como dices, la forma de crianza, todas estas creencias que tenemos, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor tú observas que la niña, el niño o el adolescente, a lo mejor con el adolescente puede llegar a poner un poco más el límite, si acaso, ¿no? Pero como esto de, saluda o besa al tío, al abuelo, y a lo mejor puedes observar que no está a gusto, sin embargo es como de, ¿cómo no va a saludar, no? Entonces, o cómo no va a tener ese acercamiento, como de no entender con lo que tú dices, o sea que también tiene que ver con los derechos de los niños, de las niñas, de poner límites, y que pues, no necesariamente es lo mejor, ¿no? Sí, porque están educados en la obediencia, en el sometimiento, es adulto, entonces tiene autoridad, tienes que obedecer, ¿no? Entonces, ellos cuando están en una situación abusiva, pues no se plantean, ay, esto que me está diciendo pues es malo, simplemente se lo plantean como pues tengo que obedecer porque es una figura de autoridad y a mí me han dicho que obedezca, ¿no? Y algún sentido debe de tener que lo haga, ya cuando están más grandecitos, pero cuando se dan cuenta que fueron objeto de una situación abusiva, ya cuando están más grandes, o cuando alguien se lo significa de esa manera, créeme que el dolor que experimentan es muy, muy, muy serio, porque se dan cuenta que fueron tratados como objetos y que su intimidad, su individualidad no fue tomada en cuenta, y eso les hiere, les duele mucho. Exacto. Fíjate que recuerdo a una paciente que justo ella me contaba, ¿no? Que había vivido un abuso sexual prolongado. O sea, ella a lo mejor tenía 9 años cuando inició, y todo era un poco porque los papás trabajaban, entonces la dejaban al cuidado de uno de los tíos. Entonces, ella ya en el momento en el que fue conmigo tenía alrededor de 20 años más o menos, ¿no? Y entonces hasta ese momento como que estaban viniendo como estos flashbacks del suceso, y decía, pues es que mis papás lo hacían porque me querían cuidar, ¿no? O sea, como ellos no me podían cuidar, entonces me dejaban con mi tío, pero ella no sabía cómo expresar lo que le estaba sucediendo. Ella empezó a tener más bien conductas como, no sé, vestirse con blusas muy, muy grandes. Me decía, empecé a engordar porque a lo mejor así mi tío ya no se acercaba conmigo, pero no podía decirle a los papás porque además lo tenían como enaltecido, ¿no? A este tío. Entonces, no es tan sencillo, pues, o más bien es muy compleja la situación, ¿no? Sí, porque, bueno, tú planteas algo interesante. Hay autores de psicoanálisis que le llaman cómo hablar de lo indecible, ¿no? Cómo le pones palabras para lo que no estás preparado, porque tu desarrollo psicosexual está destinado a la autoexploración, al descubrimiento, pero no a la sexualidad genital adulta. Entonces, cuando estás expuesto a eso, pues tienes un choque cognitivo, porque no encuentra acomodo ese recuerdo dentro de ti, porque no sabes lo que está pasando. Y más si eres un niño muy pequeño. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
esta misma corriente del psicoanálisis habla de un trauma en dos tiempos. Cuando creces, entiendes sobre el desarrollo psicosexual, entiendes sobre las diversas formas abusivas hacia la infancia, porque te llega la información de muchas maneras, y entonces ahora sí, con esta nueva información tienes una lectura acerca de lo que te sucedió antes, y entonces se instaura el dolor, porque ahora sí ya tiene significado, y es un sufrimiento pues impresionante para las víctimas, porque todo el tiempo que se estuvo sosteniendo la situación abusiva por no poderle poner un nombre. Y en los espacios psicoterapéuticos lo que se busca, bueno, es primero que se entienda que en ese momento pues no era su responsabilidad y no estaba en sus manos, pero sí suele suceder eso. Que igual ahorita ya en un ratito yo creo que nos vas a platicar, ¿no? Pero esto de lo que estás hablando, como de la culpa y la vergüenza que siente la víctima, e incluso la responsabilidad, bueno, la responsabilidad, ¿no? Como si ellas o ellos hubieran hecho algo para propiciar la situación. No todos, pero luego dentro del relato de las víctimas está esto, ¿no? Es que a lo mejor por como yo me vestía o por lo que yo decía, entonces trabajar eso creo que es necesario, ¿no? Sí, desmitificarlo sobre todo, eso es muy importante, porque ellos y ellas crecen pensando que los designios de la persona que abusa son reales, porque aquí estás hablando de la dinámica abusiva, ¿no? Entonces, ¿cómo construyen una víctima que se someta y que aparte perpetúe la posibilidad de seguirla abusando? Bueno, pues distorsionas la realidad. Le empiezas a decir, si me delatas, como la primera vez no dijiste nada, van a decir que en las demás tú sí querías. Entonces, como esto es malo, tú también eres malo. Como los niños tienen pensamiento concreto, ellos no pueden hacer un análisis adulto y decir, a ver, pero o sea, ¿cómo? Si tú eres el adulto, yo soy el niño, aquí hay una diferencia. Ellos no pueden pensar así. Ellos piensan de manera literal, de alguna manera, ¿no? Entonces, ellos creen en los designios de quien abusa, y es cierto. O si hay amenaza o coacción, si le dices a alguien, le quito la vida a alguien de tu familia, le hago lo mismo a tu hermana, a tu hermano, golpeo a tu mamá, a tu papá, te dejo sin el partido de fútbol, Dios ya no te va a querer, bueno, infinidad de justificaciones que pueden utilizar las personas que abusan para mantener el silencio. Y ellos, por supuesto, que creen que pueden cumplir su amenaza, porque si alguien conoce lo letales que son ellos mismos. Por eso aseguran el secreto, para que nadie hable, porque los atrapan. Y es muy importante que las madres y padres tengamos sensibilidad hacia eso, y siempre tengamos claro que la única persona responsable de una situación abusiva es quien la perpetúa. Exactamente. Que bueno, ahorita vamos a esos temas. Es que creo que el tema es como tan complejo. Se va. Y que hay tantos temas, ¿no? Pero bueno, antes nada más, Karina Lucena, Karen Al y Cris, bueno, saludan, que dicen que bueno, estar aquí y que reconocen tu labor como profesional. Muchas gracias, igualmente para ellas. Oye, Ale, ¿cuáles serían cómo se le hace para detectar que puede estar habiendo un abuso sexual? Ay, mira, esa está bien interesante y bien necesaria, ¿no? Mira, algunos autores hablan de indicadores específicos, indicadores inespecíficos. A lo mejor se va a escuchar muy técnico, pero es muy importante tenerlo claro. Los indicadores específicos son aquellos que te hablan de manera muy clara de un conflicto en el área sexual, ¿no? Y entonces, por ejemplo, por ahí tengo una diapositiva, Brenda, me parece que la cuarta, si tuvieras por ahí la facilidad de ponerla, los indicadores psicológicos específicos. Ok, ahorita la ponemos si quieres mientras tú platicamos. Okay. Bueno, los indicadores psicológicos específicos, bueno, son muchísimos. Cada niño va a presentar los propios, o niña o adolescente,
y cada caso es único. Sin embargo, sí hay ciertas características que se pueden presentar y esos son los indicadores. Algunas veces presentan masturbación compulsiva. Aquí sí es muy importante distinguir entre la sexualidad normal de la infancia y la adolescencia y la que ya está siendo producto de una situación abusiva. La autoexploración es un acto saludable y esperado en la infancia y en la adolescencia, pero cuando se torna compulsiva, que no pueda parar, o inclusive que deje de hacer otras actividades importantes por hacerla, bueno, estamos hablando de que es algo que tenemos que prestarle atención. La otra es que tengan un conocimiento inusual de la sexualidad adulta. No que sepan las partes del cuerpo o algunos datos de los aparatos reproductores que luego conocen en la escuela. No se refiere a eso, sino más bien a que ya hablen de situaciones, de sensaciones, de escenarios, del léxico atribuido al lenguaje de la sexualidad adulta. Por ejemplo, el desevino, todos las palabras características que le ponen al semen, todas las diferentes maneras en que le llaman al pene, y que ya son más como obscenas, ¿no? La otra es los juegos sexuales, pero a la fuerza. Hay que distinguir también del juego sexual normal de los niños, que juegan al mamá y al papá, al novio, pero cuando hay una variante, y la variante está en la fuerza, en la coacción o en la exigencia que imponen hacia su compañerito o compañera de juego. ¿Por qué? Porque reproducen en su propio escenario lo que viven de manera pasiva, pero ahora ellos teniendo el control de manera activa para poder comprender lo que pasa, y por eso a veces quieren que el otro juegue lo mismo que ellos, y es la representación muchas veces de una situación de coito. Entonces, ese también es otro indicador. Que por eso, Ale, creo que luego sucede que, por ejemplo, no sé, las maestros del kinder o del preescolar se dan cuenta, ¿no? Porque dicen, como, ¿por qué está pasando esto? Esto que tú dices, ¿no? Empiezan a decir palabras que no las tendría que decir un niño, pero además estos juegos sexuales que saltan a la vista de otras personas que a lo mejor no están inmersas dentro del problema, ¿no? Así es. Ese es el punto. Y hay que estar muy atentos a esto. Y lejos de reprenderles o regañarlos o castigarlos, es importante abrir el espacio para la escucha y la exploración de lo que está sucediendo. Porque en la medida que el adulto, cuidador, quien esté a cargo de la infancia y la adolescencia y se percate, tenga una respuesta negativa, estrepitosa, desbordada, poco comprensiva, en esa medida será la forma en que el niño o niña adolescente comparta la situación abusiva. Entonces, es muy importante que los adultos conozcamos de esto, tengamos la oportunidad de conocerlo. Mira, otra conducta de los indicadores es... ¿La adolescencia? Ya en la adolescencia, exacto, porque va como por etapas. Es las múltiples parejas sexuales, cuestiones de riesgo, ¿no? Incluso el sexoservicio, situaciones en las que la sexualidad es vista de manera compulsiva y bueno, genera pues que la exposición sin ninguna, ¿cómo se puede decir? Sin ningún autocuidado, por ejemplo, de un embarazo no planeado, de una enfermedad de transmisión sexual o de pues los costes emocionales que genera buscar afecto en múltiples relaciones sexuales de manera compulsiva. Y aquí igual también hay que distinguir y diferenciar de la necesidad normal y esperada de las temáticas sexuales de la adolescencia. Y también, bueno, el conocimiento inusual de estos temas pues está más enfocado hacia la infancia. Ya en la adolescencia pues ya es esperado que tengan como más conocimiento sobre estas temáticas, pero más bien estaría enfocado en el ejercicio de su sexualidad, que se puede tornar de alto riesgo. Okay. Y también tenemos los que son los inespecíficos, Brenda. ¿Es el que sigue? Los inespecíficos.
los indicadores psicológicos inespecíficos. Sí se ve. Es la diapositiva siguiente, si pudiera. Ah, ya estaba, perdón. Sí, no te preocupes. La volvemos a poner. Igual, ¿sí? Igual como te comentaba, pues de muy chiquitos, pues se da el retraimiento social, las conductas regresivas, las conductas agresivas, tienden a no quererse, rechazan a la fuente estresora, a la fuente persecutoria, no quieren estar con ciertas personas, puede ser la persona que haya abusado de ellos o bien alguien emparentado con ese estímulo que se los recuerde. Cuando son más grandecitos, ya en las etapas preescolares, bueno, ya podemos encontrar situaciones de síndrome de estrés postraumático, hiperactividad, conductas agresivas, trastornos del sueño, vienen las pesadillas, también fobias, temores muy específicos y los fenómenos disociativos. Por supuesto, que ya cuando están más grandes, pues ya vienen los problemas en el aprendizaje. Generalmente, si la situación abusiva se da adentro del hogar, fugas en el hogar, igual retraimiento, y se percibe como desesperanza, tristeza, depresiones, hostiles, agresivos. ¿Por qué se les denomina inespecíficos? Bueno, básicamente se les denomina así porque estos indicadores generalmente los podemos asociar con otras causas, porque no son tan específicos hacia la sexualidad. Podemos decir, ay, es que es hiperactivo porque no le ponemos suficientes reglas. Es que es agresivo porque lo dejas hacer lo que él quiere. Es que se va de la casa porque quiere hacer lo que él quiere. Y cuando en realidad, pues es una manera de manifestar que no está pudiendo con esta realidad abusiva, pero no puede hablar de ella. Y recordando que todo esto está en medio de la culpa, de la distorsión acerca de lo que le está sucediendo, de la confusión, del dolor. Entonces, todos estos indicadores, si son vistos de manera muy superficial, sin un diagnóstico profesional, pues podemos atribuirle una causa diversa, más si está ante una situación abusiva. Yo creo que sí es importante. Oye, podría ser, porque bueno, son muy claros los indicadores, ¿no? Pero hay muchas mamás también que nos están escuchando y a lo mejor que les puedas explicar con un caso o con algo así, ¿no? Es que tu niño está haciendo tal y tal cosa, entonces puedes empezar a sospechar como para que quede bien concreto qué es lo que ellas podrían hacer. Mira, bueno, para las que somos mamás, cuando estamos al cuidado de nuestros hijos y queremos pues lo mejor para ellos, vamos detectando el comportamiento normal y el comportamiento que te dice que está pasando algo. Entonces, lo primero que podríamos hacer es pues escucharlos y estar al pendiente de lo que nos van diciendo y de lo que nos van mostrando con las nuevas conductas. Siempre tener como mucha cuidado en lo nuevo, en lo que cambia. Segundo, cómo se relacionan con los demás, ver si hay un cambio, por ejemplo, es que quiere ir mucho a la tienda porque el señor de la tienda es súper amable con él, le encanta, le cae re bien, y bueno, pues uno ya cerciorarse a ver en qué consiste esta estrechez de relación, ¿no? De por qué le encanta ir a la tienda y se tarda en la tienda, ¿no? Ay, el señor de la tienda me regaló un dinosaurio, ay, el señor de la tienda me dejó ver una película ahí en su casa, por decir un ejemplo, ¿no? Sí, es muy importante explorar eso, pero sí, tampoco sin que sea tan invasivo, porque puede ser que estemos en un error y hagamos sentir a alguien pues mal cuando no tenemos realmente un hecho específico. Pero cuando es que mi hijo o hija le gusta ir mucho a la tienda, si tomamos ese ejemplo, se tarda mucho en la tienda y aparte de eso he notado
que se encierra, Ujú. que ya no habla, Ujú. que bajaron sus calificaciones o que está muy agresivo o que está disperso, entonces algo está pasando. Y es posible que si estas manifestaciones empezaron a pasar cuando él empezaba a ir mucho a la tienda y se empezó a hacer amigo del señor de la tienda, pues a lo mejor tenemos alguna situación que habría que explorar con el niño. Claro, o sea, porque no es, o sea, si aparece una cosa, no, no inmediatamente es, entonces está viviendo abuso, no No, es no, sí, varias cosas exacto. al mismo tiempo, ¿no? Las que pueden estar Y explorar con él. Ahora, los indicadores más claros, obviamente, es la evidencia física, la salud. Uh-huh. Yo expuse pues los que tienen que ver con la cuestión psicológica, pero los que tienen que ver con la cuestión física, pues están las infecciones vaginales, están la ecopresis, la enuresis, ha tenido una correlación por ahí con las presiones abusivas, pero también muchas veces las mamás cuando lavan la ropa interior de sus hijos empiezan a notar pues que hay sangrado en la ropita. Bueno, eso es de inmediato acudir a una revisión médica o bien con la autoridad para que confirme, corrobore o descarte una situación así. Claro, y en el caso de los adolescentes, pues también, digo, porque la adolescencia es una época, por eso le dice el síndrome, ¿no? Porque todo pasa y lo anormal es normal y lo que y ese rollo, ¿no? Pero el adolescente, como decías, o sea, no solamente es decir, es porque es adolescente y ya estuvo, ¿no? Exacto. Así como los niños, los adolescentes también tienen dificultad para poder hablar de lo que les está pasando, y más bien es a través de su conducta de cómo nos podemos dar cuenta de lo que le podría estar pasando, ¿no? Sí, yo creo que tú lo resumiste muy bien. Es a través de la conducta, de las emociones, de los cambios que tú vayas notando, de lo que salte, ¿no? En la adolescencia es complicado porque se les atribuye muchas, es que estás en la etapa de la locura, es que anda en sus días, es que ya ves cómo son, y a veces ese es un refugio para justificar que están cambiando cosas. Pero si un día tú sientas un adolescente y le dices, a ver, dime qué te pasa porque hoy te vi raro, pues es posible que si tienes suerte te dice, si no, no. Pero quizás aquí el punto es establecer dentro de las dinámicas familiares dinámicas de comunicación donde se valide y donde lo que es importante que ellos den su punto de vista. Empoderar a la adolescencia es importante. Esa es básicamente una idea que quiero compartir. Sí, fíjate que recuerdo como muchos adolescentes, en el caso de las mujeres, que, no sé, a lo mejor en talleres o yo qué sé, como que salta a la vista, ¿no? O sea, por ejemplo, chicas como hipersexualizadas, que era lo que tú estabas hablando hace rato, ¿no? O sea, desde su léxico, recuerdo ahorita como una en específico, como el que estaba con un chavo y con el otro, y pues era gracioso para ellos, ¿no? Sin embargo, a mí me llamaba mucho la atención lo que estaba pasando, y como eran una serie de talleres, me empecé a acercar a ella y justo me comentó después de un rato de una situación de abuso. Entonces, es algo que como que que salta a la vista, pero que creo, lo que tú estás diciendo, es también la responsabilidad que llevan el papá y la mamá, ¿no? O sea, de poderse dar cuenta que no está haciendo, no quiero decir normal porque es una palabra que no queda. Que tiene mucho compromiso. Exactamente, pero cuando algo está pasando que no es lo normal. Un poco la complicación es cuando si papá o mamá pues no suelen observar a los hijos o son como unos extraños para ellos, pues entonces, ¿cómo se dan cuenta, no? O sea, de que eso no lo estaba haciendo. ¿Cuál es el punto de referencia que te va a ayudar a saber que está pasando algo si no tienes un punto de referencia? Mira, yo creo que es importante establecer
que cuando nacemos necesitamos del otro para poder completar nuestra carga de desarrollo y poder sobrevivir en el mundo, ¿no? Y eso no se acaba hasta la adolescencia. ¿Por qué? Porque hasta la adolescencia dejamos de crecer, el sistema neurológico, cerebral y todo eso madura hasta después de la adolescencia, se consolida hasta después de la adolescencia. ¿Y por qué te digo eso? Porque ya los vemos grandes, los vemos a veces hasta más grandes que nosotros y pensamos que ya puede valerse por sí mismo, y no es así, porque necesita la traducción del mundo, y la traducción del mundo se la tiene que dar pues, los cuidadores, los padres, las madres, el entendimiento de estas primeras experiencias donde se va a inaugurar mi primera relación sexual, mis primeras relaciones significativas fuera de casa, las primeras cuestiones de competitividad, la identidad sexual y todas estas cosas que son las primeras. Por eso son importantes, porque inauguran dentro de nosotros los patrones que quizás pueda ser que después vengan con nosotros. Entonces, si quienes nos encargamos de darle esta traducción a la infancia y la adolescencia, lo hacemos con deficiencias o no lo hacemos, evidentemente los estamos dejando desarmados para las cosas complejas que se van a enfrentar. Entonces sí es muy importante escucharlos y verlos. Muy bien. Acá saluda Adrián Ortiz, Norma Gutiérrez también, un gusto que andes por acá, Normi. Adrián Gasca pregunta, bueno, aunque no sé si fue la pregunta antes o después de que yo te lo preguntara también, porque dice, ¿podrían dar algunas conductas sobre el presente abuso sexual? Es decir, ser más específico de las conductas anormales de los hijos. Que bueno, creo que era lo que decías, ¿no? O sea, tanto los específicos como los no específicos, o sea... Sí. Los específicos tienen que ver específicamente con la manifestación de la sexualidad compulsiva, hipersexualizada. El lenguaje inadecuado a la infancia, y que tiene que ver más con un lenguaje adulto, la masturbación compulsiva, los juegos sexualizados donde hay coacción de los pares o de compañeros de juego para que se reproduzcan situaciones muy parecidas a la sexualidad adulta, que son los más comunes, pero no son los únicos, y puede haber pues varias variantes. Y los específicos y los inespecíficos puede ser la depresión, la ansiedad, el déficit de atención, los problemas del aprendizaje, el estrés postraumático, el retraimiento, la culpa. Que se empiezan a hacer pipí o popó en la... La anuresis, la ecopresis, exactamente. Muy bien. Bueno, KR Emilio también te manda a saludar. Y luego Diana, que también es psicóloga, dice que, bueno, que justo una conducta donde se puede reproducir el abuso es en el juego con los niños, ¿no? Ella nos cuenta que así es como pudo detectar de una niña de 3 años, porque en el juego estaba reproduciendo la situación del abuso. Pues claro, porque justo lo que tú decías, ¿no? Y qué bueno que lo dice Diana, porque los niños a través de lo que hacen, ahí es donde lo representan, ¿no? Y es muchas veces en el juego. Empiezan a estimular lo que podría estar pasando. Así es su lenguaje por excelencia, es donde pueden tener una participación activa y donde pueden, a través de los mediatizadores, es un término técnico, de los juguetes, pueden volcar lo que viven de manera pasiva o cómo ellos están representando la realidad en la que está percibiendo. Exacto. Te manda a saludar Pati Granados y Dulce González. Gracias. Y bueno, viene un tema de qué hacer. Y bueno, creo que hay como cosas muy específicas, ¿no? Pero luego quiero meter la variable donde ya dijo el niño o la niña o el adolescente y no se hace nada. Pero primero, ¿qué se tendría que hacer cuando la víctima del abuso dice que está viviendo algún tipo de abuso? Es una develación, ¿no? Por ahí tengo una diapositiva,
Dice, ¿qué hacer ante una develación de abuso? Ok, ahorita te la pongo. Esa, ¿verdad? Sí, ojalá que pueda ser de utilidad para las personas que nos escuchan. Bueno, primero, pues es importante algo que quizás sea muy difícil de sostener, porque cuando somos padres, madres, y llega una noticia dura, dolorosa de lo que le sucede a tu hijo, hija o adolescente, perdón, te duele. Uh-huh. Y reaccionas de las maneras más inesperadas, ¿no? Pero es importante guardar la calma, modular nuestra reacción, porque de eso depende la cantidad de información que nos diga. Uh-huh. Recordar que la persona que abusa generalmente le va a decir, no te van a creer, vas a ser un problema más grande. Y entonces nuestra reacción puede reforzar esos mandatos previos que él ya ha incorporado. Entonces es muy importante poner al servicio de nuestro hijo o hija nuestro yo más fuerte. Básico, escucharlo y mirarlo con empatía. Nuestras miradas pueden mostrar incredulidad, también pueden mostrar negación, pero también pueden mostrar empatía y eso es muy importante, mirarlo con empatía. Y posteriormente, pues, contenerlo, que sepa que estamos ahí para protegerlo. Agradecerle que confíe en nosotros, aunque sospechemos de que no nos dijo todo, que falta más, hay que agradecerle que tenga confianza, porque hablar de una situación abusiva no siempre se dice en una sola develación, porque va saliendo esto complejo, esto doloroso, esto indecible, de una manera paulatina muchas veces. Entonces, agradecerle la confianza para que si hay algo más que quiera agregar después, lo pueda decir. Y pues finalmente, pues tomar la decisión de denunciar. Es importante hacerlo, es necesario, es nuestro deber, la única manera de ayudar a la infancia, denunciando y obviamente pues reparando también por ahí la cuestión psíquica que se haya lastimado. Ok, ¿hay alguna otra diapositiva o...? Sí, ¿a qué autoridades acudir? No pero si... antes de entrar a esa parte, porque sí. Yo te decía que, bueno, como que esto que tú nos dices, ojalá que siempre pasara así, ¿no? O sea, por fin la víctima se atreve a decir y que hubiera personas adultas, cuidadores, que pudieran escuchar, ¿no? Y hacer todo esto, incluso llegar hasta la denuncia y además sostener la denuncia, porque ese también es, luego es un tema, ¿no? Pero sucede que a veces no se le cree, o sea, no se le cree a la víctima, o se pone tal cual en tela de juicio, o sí, pero dudo, o es que a lo mejor quiere llamar la atención. ¿Qué se hace en esos casos? Porque de verdad es como, híjole, cuando toca estar de este lado, ¿no? Del profesionista y ves este tipo de situaciones, uy, es muy difícil poder saber qué hacer en esos casos, ¿no? Mira, yo creo que esa es una pregunta necesaria y necesaria tomar cartas en el asunto. Bueno, si eso sucede, si la develación se da en el contexto de la clínica, vamos a suponer en la psicoterapia, pues es importante informarle a los padres. Esto ha traído el niño o niña en psicoterapia y hay que hablar sobre esto, ¿no? Informarle que es nuestro deber ético, pues primero hacerles de conocimiento a ellos, pero también a la autoridad. Aquí está el tema del secreto profesional. El código ético nos da la pauta y la oportunidad de excepciones, y una de ellas es esa. El bien superior del niño está por encima de eso, y es denunciar. Sensibilizar a la familia, trabajar con la familia, porque finalmente es algo que tiene que sostener la familia sobre el abuso sexual. Yo
soy de la idea de explorar los mitos que tienen alrededor de eso. Y también como de manera muy objetiva señalarle la importancia y la valía que tiene que ellos verbalicen eso y que la posibilidad de que sea falso, pues solo no la puede corroborar el especialista que realice el dictamen pericial y que eso lo hace la autoridad o alguien que se dedique a eso, porque el terapeuta pues no puede dar cuenta de eso, se le tiene que dejar al especialista. Y eso sí, éticamente no está sostenido, pues. Pero el trabajo con la familia para sostener una situación de denuncia y de acompañamiento sobre todo y de clarificación es muy importante. Esa sería mi recomendación. Claro, aquí como nos dice Karen, dice la reacción del entorno es muy importante para el pronóstico de la niña o niña que ha sufrido abuso, ¿no? O sea, lo que tú comentas. Claro, sí. No todo es niño y papás. También lo que pasa alrededor, ¿no? Sí, porque, digo, pensando, por ejemplo, resulta que fue el abuelo, ¿no? Y que en la familia es esta figura admirada y yo qué sé, ¿no? Entonces, pues de repente se suelta el secreto, se devela, y pues no solamente es lo que pasa en esta familia, sino cómo se empiezan a mover en la familia extensa, yo qué sé. Entonces, por eso se empieza a convertir en algo complejo de sostener, porque yo recuerdo muchos casos donde familia, el tío, como que bueno, no obligado, porque no te pueden obligar, pero sí metía presión para que quitaran la denuncia, ¿no? O sea, porque ¿cómo vas a denunciar a mi papá, o a tal persona? Entonces, claro, no solamente es lo que está pasando en este entorno inmediato, sino todo lo que hay alrededor, ¿no? Mira todo lo que has provocado. Exactamente. Por tu culpa, una persona va a ir a la cárcel. Ya le destruiste la vida, tú y tu hijo, ¿no? Híjole, eso es lapidario, es súper violento, porque no es así. Las consecuencias de una situación abusiva las vive la víctima, pero la responsabilidad es únicamente de quien lo perpetúa. Y si cometes una situación abusiva, estarás en prisión por eso que tú decidiste hacer. No porque el niño te haya delatado, y eso es muy importante que el niño lo sepa y los papás lo sepan y la familia lo sepa. Por eso es muy importante el acompañamiento psicojurídico en las familias, porque ellas son las que van a sostener, como bien tú dijiste, todo el proceso de denuncia y todo el proceso de sostener al interior de la familia, si es que ocurrió al interior de la familia, esa situación, porque obviamente va a haber una ruptura ahí de los ideales de la familia. De las cuestiones económicas, porque muchas veces están atravesadas por eso, y que entiendan que la dignidad infantil y la dignidad de la familia es un bien muy importante. Y pues bueno, finalmente si no se denuncia, pues se corre el riesgo de que haya más víctimas y que denunciando también ayudan a alguien más. Exactamente. Y bueno, y en el caso de los y las adolescentes, pues sucede, digo, otra variante además es también que pasa, por ejemplo, con adolescentes hombres, porque otra vez son como temas de cultura, donde a veces hay más vergüenza, ¿no? Para decir de un hombre que ha vivido algún tipo de abuso y entonces, pues peor, no sé si peor, pero como más complejo. Estás hablando de un tema, híjole, yo creo que de los más abandonados. Y te voy a decir porque estadísticamente las víctimas son niños son las niñas y luego los niños. Y en cuestiones de adolescentes son más las adolescentes que los adolescentes, pero sí hay adolescentes abusados. Y toda esta cultura de ya te vas a volver gay, visto el gay como algo despectivo, como si fuera algo malo, toda esta cultura homofóbica. Entonces no dicen cuando en realidad lo que están viviendo es una situación abusiva. Sí,
híjole, yo creo que es el tema más complejo porque hablar de la sexualidad de los varones y de los niños, pues dependerá de las características familiares, perdón, de los valores familiares conforme a la cuestión del género. Eso es muy importante, cómo construyen la masculinidad, cómo la van construyendo. Y entre más cuestiones ¿cómo te puedo decir?, de discriminación hay al interior de una familia, pues más complicado se vuelve para ellos hablar sobre eso. Claro, sí, definitivamente. Y bueno, algo que nos dice aquí Alo, no sé cómo se pronuncie, bueno, te saluda, y ella dice que considera que sería importante compartir cuáles son las reacciones habituales en los niños, bueno, que creo que eso ya lo mencionaste, y luego dice, entender el por qué es que no develan el abuso, o sea, porque un niño... Ay, eso claro, sí. Súper necesario, qué bueno que Alo lo puso en la mesa. ¿Por qué no lo develan? ¿Qué le ayuda a quien abusa? ¿Qué le garantiza el silencio, no? Bueno, le garantiza tener acceso al niño, niña, adolescente de manera crónica, o sea, todo el tiempo ahí. Entonces utiliza una estrategia. ¿Cuál es esa estrategia? El sometimiento. Muchas veces es físico y otras veces es psicológico, es la amenaza. O bien uno que es muy peligroso, que es la seducción, porque obtiene el silencio del otro a partir de darle dinero o de darle afecto, más si es una persona con una carencia afectiva de casa. Y entonces lo cosifica, pero le hace creer que es porque lo quiere, cuando en realidad solo está accediendo a él para satisfacer sus necesidades pues distorsionadas sobre la sexualidad. Entonces, lo que asegura el secreto que para que los niños no digan es precisamente esto, todas las medidas que utilizan las personas que abusan, la amenaza, la coacción o la seducción. Y que, digo, la amenaza como súper clara, ¿no? Lo que tú mencionabas, ¿no? De le voy a hacer esto a tu hermana o tus papás te van a dejar de querer o algo así, ¿no? Pero te luego... vas a meter en un problema, me van a matar. Exacto. Como muy, digo, puede llegar a ser como muy, muy claro, ¿no? Pero en el tema de la seducción que tú estás mencionando, que ahorita decías, ¿no? A veces estas víctimas justo están muy carentes de amor y resulta que este abusador o abusadora pues empieza a transgiversar las cosas, ¿no? O sea, porque es como yo te quiero, yo sí estoy al pendiente, y bueno, como esta otra parte del abuso sexual, pues tiene que venir, ¿no? O sea, como añadido, pero, o sea, este juego que hacen de hacerle creer que, pues, que yo te quiero y que yo sí me preocupo por ti. Esto es amor cuando Exacto. es una situación abusiva. Y que eso, que complicado para el niño o la niña poderlo diferenciar, ¿no? O sea, o decir, ¿cómo? O sea, si es amor, no es amor, y si no está esta persona, entonces ya nadie me va a ver, o sea, tan difícil, ¿no? Y es lo único que tengo, que más quiere. Una vez me dijo un chico que era un adolescente en fase inicial, yo creo que menos de 14 años, me dijo, es que yo soy pareja de X, ¿no? X tenía como 50 años. Y lo denuncio porque le encontré muchas cartas de amor que tenía con otros muchachos como yo y me ha traicionado, pero también pienso, él ha sido la única persona que se preocupa por mi educación, él me da para la escuela, es bueno, nada más quiero que sepa pues que tiene que serme fiel. Sí, imagínate, es la construcción de una sexualidad traumatizada y distorsionada de lo que es un vínculo amoroso, donde él cree que es amor y que es normal tener una relación abusiva. Pero sí, la seducción es de los medios de sometimiento más peligrosos que hay. Exactamente. Bueno, dice Diana, la importancia de la figura del adulto protector. Adrián Gasca, sí, al final vamos a poner los datos de contacto de Ale, no te preocupes.
Y bueno, Mauricio, bueno, agradece el espacio y pregunta lo de la denuncia, pero quisiera eso que lo dejáramos un poquito después, porque definitivamente la denuncia es sumamente importante, ¿no? Alma, que nos manda a saludar también, un gusto que andes otra vez por aquí, Almis. Ella pone también otro tema importante, ¿no? Que hemos hablado, pues, creo que poco, que tiene que ver con la corrupción de menores, que eso también es, o sea, también está catalogado, ¿no? Como dentro de la violencia sexual. Y es el de los tipos que sin contacto, que es complicado, que se utiliza generalmente la seducción para poder corromper a la infancia en temas sexuales. Uh-huh. Y es importante que la gente que nos ve sepa que es un delito grave, casi equiparable a una violación. Uh-huh. Porque corrompe el sano desarrollo de nuestra infancia y nuestra adolescencia. Es importante entender que existen esas maneras y que utilizan la tecnología generalmente para acceder a nuestra infancia y nuestra adolescencia. Pero podrías decir así como en concreto ejemplos de qué sería una corrupción de menores. Sí, claro, por ejemplo, decirle a una chica que se grabe masturbándose, que establezca una relación amorosa con alguien y reciba dinero a cambio. Si te vas un poco fuera de lo sexual, que robe, que se drogue, uh-huh. Que induzca a otras chicas al sexoservicio, obviamente pues inducida por un adulto. Uh-huh. Te están cayendo. Es que se me cayó, perdón. Está bien. Uh-huh. Sí, o sea, como todas estas conductas y que también es considerado un delito, ¿no? Y que también es considerado un delito. Mira, me cuesta un poquito de trabajo hablar como muy específico porque uh-huh. Son temas bien crudos, uh-huh. Pero muy reales, ¿no? Y sí, la cantidad, exponer a un niño o niña a que vea o que espíe a adultos teniendo contacto sexual, a que vea contenido pornográfico y que después lo reproduzca. Uh-huh. Híjole, muchísimas maneras en las que se puede manifestar la corrupción. Uh-huh. Así es. Bueno, igual ahora sí vamos acerca de lo de la denuncia, porque luego hay un comentario que creo que es muy importante, ¿no? Entonces, decías que, bueno, después de todo esto, ¿no? De haberlo escuchado, haber sido empático, etcétera, ¿y qué se hace con la denuncia? ¿Dónde se denuncia? ¿O cuál es el paso siguiente, no? Mira, Brenda, no sé si haya oportunidad de pasar una diapositiva donde dice qué no hacer ante la develación de una situación abusiva. Ok, a ver, déjame la busco primero. Ajá. Si quieres, vennos platicando en lo que yo... Sí, claro. Yo la busco. Mira, bueno, yo vi muy importante esto porque las reacciones negativas o negando, descalificando lo que dice el niño o adolescente que nos está compartiendo esto, bueno, pues eso va a hacer que ya no nos diga todo lo que le ha sucedido. Lo otro es que lo estemos cuestionando una y otra vez. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo a confundirlo o bien a que piense que no le creemos. Y también esto puede estropear el recuerdo del niño. Es importante que quien haga los cuestionamientos sea un perito especializado, bien la autoridad especializada. Uh-huh. Y enojarse o decirle que miente, yo creo que eso es lo más complicado. Y decirle que es su culpa y que por andar diciendo puede meter en problemas a los demás. Yo creo que eso sí. Creo que ya lo había comentado. Solo refuerza y le da más poder a quien abusa. Uh-huh, uh-huh. Ok. ¿Paso a la siguiente o...? Sí.
Bueno, si quieres, vamos a ver lo de las medidas preventivas. No sé si consideres que sea prudente, porque finalmente el foro era para eso. Sí, aunque todavía hay otros temas, ya casi vamos cerrando. No te preocupes. Pero si quieres, sí, vamos a qué hacer, ¿no? ¿Cómo podemos prevenir estas situaciones? Sí. Entonces, ¿sí ves la diapositiva? Sí, ya la vi, perdón, estaba un poco distraída. Bueno, obviamente, pues esto es una propuesta que nace del tiempo que yo llevo trabajando en estos temas, y creo que la oportunidad que he tenido de estudiar sobre estos temas me ha llevado a entender que la única manera en la que se puede prevenir el abuso sexual hacia la infancia y la adolescencia es con el compromiso de todas y todos de la protección de la misma. ¿Qué significa esto? Que es el Estado, la sociedad, la iniciativa privada, la escuela, la religión, todos tenemos que realizar cuidados sobre la infancia y la adolescencia, como a través de programas específicos hacia la prevención y que estén al alcance de todas las personas, porque luego estos programas solo tienen una cobertura muy específica y sí se necesita que llegue a todos. La otra es el concepto de la justicia terapéutica. Una vez que se devela una situación abusiva, es importante que el Estado, las instituciones de justicia entiendan este concepto, que desde el primer momento que llega una persona a denunciar, que todo el devenir de la denuncia incluya un proceso terapéutico. Ustedes pueden decir, bueno, ¿y eso qué es? Es un concepto europeo, básicamente, donde desde que se pone la denuncia hasta que concluye, cada una de esas acciones tienen que ser lo suficientemente reconfortantes, obviamente sin comprometer la neutralidad, pero lo suficientemente reconfortantes para que no se revictimice y el paso por la situación de denuncia sea un paso en el que se vaya dejando todo lo que nos lastimó. Desde que nos toma la denuncia, poder dejar ahí una parte de dolor, poder elaborar con una sentencia favorable, obviamente, es la oportunidad de que nuestra dignidad ha sido castigada, o sea, que nuestra dignidad es importante y que hubo un castigo para eso. También la educación sexual es muy importante porque sin ella los niños no podrían y los adolescentes no podrían entender lo que su propia identidad, sus propios derechos, el conocimiento de su cuerpo y el autocuidado del mismo. También que se sepan con derechos y libertades, el derecho a decir que no, la libertad a huir, a irse, a darse cuenta que lo más importante ahí es su bienestar, si están en una situación que les incomoda, que no comprenden o los hace sentir confundidos, la comunicación al interior de la familia, la escucha pues real y sostenida, y los nutrimentos psicoafectivos al interior de la familia, de las partes cuidadoras, para que no se vuelvan vulnerables ante la carencia y cuando estén en una situación abusiva seductora puedan distinguir que puede ser algo que los pueda colocar en riesgo. Claro. Y bueno, creo que esto que estás mencionando, Ale, como tú mencionas, ¿no? Es la labor de todos, de todas y todos, ¿no? O sea, no le compete solamente a una persona. Porque, bueno, aquí, por ejemplo, no recuerdo muy bien quién hacía el comentario, lo leí hace ratito, vi a Aguilera, que decía que bueno, además pues de ya develarlo ante la familia y todo el tema de la credibilidad, luego también viene por parte de las autoridades, que a veces también resulta un obstáculo, pues para que sigan, ¿no? Pero creo que esto tiene mucho que ver con lo que tú estás mencionando, o sea, la educación tiene que venir en todos los sentidos, o sea, como tú mencionabas, tienen que ser profesionistas especializados en estas temáticas, no es cualquier persona,
justo porque tiene que tener esta sensibilidad, esta capacidad de escucha, de saber qué es lo que se tiene que hacer, de no revictimizar, o sea, tiene que ser un profesional quien lo haga. Así es. Tiene que ser un profesional quien lo haga y alguien que esté comprometido con la infancia. Porque tenemos un problema muy serio de violencia hacia la infancia y la adolescencia. Exactamente. Dice Olivet Pag, que excelente información, padres de familia, personal y población en general, más de estas sesiones. Muchas gracias. Bueno, acá Valentina preguntaba qué estrategias de psicoterapia se recomienda y pasos a seguir para el tratamiento. Esa está súper larga. Bueno, concreta, porque ya casi vamos terminando. Yo creo que cada niño te va a dar la pauta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no existe como una general, existen muchos modelos, sobre todo la cognitivo-conductual, que habla de la psicoterapia centrada en el trauma y especial para situaciones de víctimas de situaciones abusivas, pero va la psicoeducación, el reforzamiento de la autoestima, son cosas que se revisan, pero híjole, yo soy más de la idea de que tiene que ver caso por caso, o sea, cada chiquitito, cada niño, cada niña o adolescente tiene una necesidad particular y el abordaje, la estrategia dependerá de cada niño. Las temáticas a revisar son esas, ¿no? Una exploración de las emociones, del evento vivido, todo el significado que le dio a eso, la psicoeducación, que puede elaborar la situación y lo simboliza si está muy chiquito, le dio un significado distinto. Bueno, es todo un tema. Que yo creo que vamos a tener que hacer parte 2, Ale, porque porque aquí se van a quedar como en el tintero muchas cosas, ¿no? Alma nos hablaba, por ejemplo, del tema del estupro, algo que mencionaste hace rato, que tiene que ver con estos matrimonios adolescentes, que pues, también es un tipo de abuso, pero bueno, ahí ya sería meternos en otro tema. Y creo que aquí lo que veo que van comentando varias y varios de las personas que están aquí, es mucha duda acerca de la denuncia, ¿no? O sea, de dónde se denuncia. Por ejemplo, Eva pregunta que si es por ejemplo, el maestro, el director, el que se da cuenta de una situación así, ellos también o ellas también pueden denunciar. O sea, me gustaría como para ir cerrando que nos platiques un poco más. Sí, claro que sí. De hecho, la SEP tiene sus propios protocolos para actuar en relación a eso. Sería cuestión de que se pusieran a revisarlos, ¿no? Pero en síntesis es que se toma un acta de la situación, o sea, se toma nota de lo que nos está externando el niño, se le comunica que se va a hacer esto, se le informa a los padres y evidentemente este expediente se le puede pasar a la autoridad y es nuestro deber hacerlo. Que se denuncie no quiere decir que se esté resolviendo la situación, apenas se está iniciando una investigación. Entonces, toda la información que la autoridad vaya requiriendo, pues es importante que esté registrada. Por eso es importante seguir un protocolo y las instituciones públicas y privadas educativas deben contar con uno para este tipo de situaciones. Y que aquí se une un poco a lo que pregunta Diana, porque hablando de la labor del psicólogo, la psicóloga, que decías que cuando te enteras acerca de la denuncia, ella pregunta que si además de decirle a los padres y denunciarlo, que si se debe hacer un consentimiento informado a los padres para poder denunciar, o sea, como ¿qué le toca al psicólogo o a la psicóloga que sí, sea? Claro que sí. Sí, es de esa manera, mira, ya está hablando, Diana, ya está hablando de los términos formales, de los encuadres de trabajo. Vamos a suponer que es un psicopedagógico, se me imagina dentro de una institución educativa. Cuando nosotros establecemos el primer contacto con la infancia, pues es importante que ya hayamos obtenido el consentimiento
de los padres de que vamos a trabajar con ellos. Y dentro de nuestro consentimiento hay que establecer los términos de la confidencialidad, pero también los términos en los que no se puede sostener esa confidencialidad y cuáles serían las medidas que se van a tomar si estuviéramos ante una situación en la que se necesita hablar de eso. Dígase una situación de violencia sexual, pero también en casos de suicidio, de intento de suicidio, de temáticas de violencia grave, por ejemplo, ideaciones de quiero hacerle daño a alguien más, estoy planeando, no solamente de lo sexual, ¿no? Entonces, claro, yo creo que tiene que ver con el tema formal y eso se tiene que hacer desde el primer momento en que se empieza un proceso psicológico, puede ser psicopedagógico, puede ser en psicoterapia. Yo creo que para todos es importante esto, establecerlo desde un inicio. Habrá quien lo haga de manera escrita, a lo mejor yo soy muy formal, pero esa es para mí una muy buena opción. No, bueno, creo que más bien luego trabajar en instituciones te da cuenta de eso, ¿no? O sea, que las cosas siempre tienen que estar bien claritas y, o sea, pues lo que sea, ¿no? Y que Alma, ella misma menciona, ¿no? Que en su parte clínica, o sea, que se trabaja con la sensibilización con la familia y a pesar de eso no quiere denunciar la familia, ¿no? Y entonces ahí... Pues, ¿cuál es tu deber? Ajá, exactamente. Pues denunciar, porque acuérdense, el abuso sexual y todo lo que le acontezca a la infancia, la violencia contra la infancia y la adolescencia, no es un tema privado, no es solo de las puertas para dentro de la casa, no, es un tema que nos debe convocar a todos, a todos. Por eso, desde el encuadre es importante decirle a la familia que si nos llega información de esa naturaleza, obviamente que se les va a informar, pero también es nuestro deber hacer de conocimiento, porque si no, pues estaremos incluyendo una situación negligente. Sí, que igual acá Jackie comenta, ¿no? O sea, que pues padres que lo toman muy a la ligera, que no le creen al niño, pero creo que vuelvo como a este punto que tú hablabas de prevención y no sé en qué momento lo mencionaste, que tiene que ver con el compromiso de la sociedad para poder atender el tema, porque si no solamente se ve, como te digo, pues a ellos les toca, ¿no? Y no, somos todos, o sea, desde el profesora que da la educación, imparte la educación sexual dentro de la escuela, pero yo como papá, como mamá, yo como respeto los derechos de las niñas y de los niños, como instituciones también públicas, el gran compromiso que tienen para atender, como decías, ¿no? O sea, de poner, de que te interese la infancia, el bienestar del infante, del adolescente. Entonces creo que es un trabajo que tiene que ser entre todos, si no, por eso se vuelve tan difícil poder atender y resolver estas situaciones, ¿no? Pues sí, porque tienes más contras que pros y entonces eso hace que los padres pensemos, yo creo que estoy haciendo lo incorrecto denunciando porque estoy haciendo más grande esto. Pero esa es una distorsión cognitiva, porque estás viendo el problema desde un lugar equivocado, pero no es porque ellos quieran, sino porque la violencia estructural no te lo permite. Claro. Vamos con las últimas preguntas, ya nada más para ir cerrando esto, porque veo que varios psicólogos y psicólogas nos están viendo. Pregunta Diana otra vez, que si la denuncia por parte del psicoterapeuta puede ser anónima. Híjole, es una muy buena pregunta. Mira, no lo sé, tendría que consultar con la gente que es de derecho, porque eso escapa de mí. Pero, pues si se da la oportunidad, pues por supuesto una vez que haya investigado puedo dar respuesta. Sí, y Karina pregunta si el psicólogo educativa también puede denunciar aún cuando los padres pues es quien está en contacto, ¿no? O sea, sí, con claro, médicos, trabajadores sociales, policías, maestra de la escuela, todos. Exactamente. Y bueno, mira, la licenciada Susé dice que hola, un abrazo, te manda a saludar. Rack dice que ya espera la parte 2. Y Alejandra Joani también agradece. Pues para cerrar, Ale,
Bueno, primero sí quiero poner esta diapositiva que tienes para que tengan los datos de dónde se denuncia, para que sepan las personas. Le voy a poner para que lo vean. Que bueno, aquí pones, ¿no? ¿Nos quieres platicar qué es lo que viene aquí? Claro, mira, pueden acudir a las fiscalías, pero también pueden llamar a los números de emergencia, al 911, al 089, al 075, dependiendo de cuál sea el número de emergencia del municipio. Okay. También se pueden poner en contacto en las diferentes delegaciones del Ministerio Público o fiscalías regionales del Ministerio Público. En una siguiente diapositiva vienen las direcciones de las 4 edificios centrales y el que está en la ciudad de Guanajuato, distribuidos en todo el estado, y ahí están las unidades de atención integral a las mujeres, que son las UNAIMS, donde se atienden los delitos, las investigaciones, con temáticas sexuales a la infancia y la adolescencia. Okay. También están muchas veces la gente antes de denunciar lo que necesita es acompañamiento psicojurídico. Dice, sí, yo sé que tengo que denunciar, pero yo tengo un montón de dudas y necesito información. Es importante que sepan que están los institutos municipales de las mujeres, donde se pueden acercar ahí tienen equipos interdisciplinarios, abogados, trabajadores sociales, psicólogos, que les pueden clarificar todas las temáticas, sobre todo en términos de cuestión legal y del procedimiento, que es una denuncia. Es muy importante que si la gente va a caminar hacia una decisión tan importante como es una denuncia, sepa cuáles son las etapas y los pasos que tiene que seguir, porque a ciegas, créanme que es más angustiante. Entonces, acercarse a los institutos de las mujeres es muy importante. En la práctica privada, bueno, pues también existimos gente como su servidora que podría hacer esa función. Y qué bueno que lo mencionas, Ale, porque, o sea, es lo más importante lo que le está pasando a la víctima, pero también le están pasando cosas a la familia, que es de lo que hablamos. Claro. O sea, no por ser papá o mamá, tú vas a saber cómo reaccionar ante esa situación. Entonces, tú también necesitas acompañamiento, porque pues vienen también muchas sensaciones, sentimientos, muchos de culpa, de cómo no me di cuenta, o de no saber qué hacer, cómo contengo, ¿no? Porque tú decías, contener al niño o a la niña. Mal padre. Exacto, ¿y cómo le hago? Si a lo mejor ni yo me puedo contener ante la situación. Entonces es cómo nos acompañamos entre todos, todas, pues para que, creo que el objetivo es justo poder atender a la víctima. Claro, también que ya no tuvimos tiempo de hablar de qué pasa con los abusadores, como un poco más de las características, pero tiene que ser la atención integral, ¿no? O sea, no se puede quedar solamente con una cosa. Así es, y ayudar a ayudar fortalece más que dividirnos o que encontrar culpables, porque eso no resuelve el problema, pero ayudarnos entre nosotros sí lo resuelve, y lo resuelve de manera positiva para poder luego después las mismas familias que han superado una situación así, poder ayudar a otras. Exactamente. Pues bueno, aquí nos ponen varios otros lugares, ¿no? Del Centro de Justicia para las Mujeres, ADIVAC. Ah, sí, claro, sí, el Centro de Justicia para las Mujeres, el ADIVAC. Instituto de las Mujeres que dice Alma, ¿no? Sí, claro. No sé si está por ahí Adrián, para que pase los datos también. Adrián, Ay, no me acuerdo su apellido, pero él trabaja en una institución, es una asociación que protege a las mujeres. Discúlpame, creo que se llama CABI, pero... bueno, ahorita, si nos está viendo que pueda escribir, para que también la gente se quede aquí con los datos. Yo voy a escribir también en un ratito más esto de las direcciones, los teléfonos, para que lo puedan tener al pendiente. Y pues agradezco a Gavita, que también nos está saludando, a Valentina.
Voy a poner tus datos, pero me gustaría pues nada más, ¿cómo cierras? Como ¿cuál sería el mensaje final que quisieras decirle a la gente que estuvo mientras yo voy poniendo tus datos para ya Claro. hacer el cierre? Bueno, es la primera vez que yo hago esto y es la primera vez que, pues que hablo sin verles la cara a la gente y me siento un poco perdida, pero pues le tenemos que entrar a la tecnología. Yo Exactamente. agradezco la escucha de todos ustedes. Espero que lo que yo haya compartido sea de utilidad. Lo que ustedes me han señalado ha sido de muchísima utilidad y espero que estos espacios sean de retroalimentación constante. Sobre el tema en particular, yo me despido diciéndoles que la reflexión a la que yo he llegado cuando estaba haciendo esto, preparándolo, es que el peor atentado contra la especie humana no es la pandemia, ni la guerra, ni la pobreza. Me queda claro que es la violencia contra la infancia. Creo que podemos salvar la infancia y la adolescencia si ponemos atención en todas estas formas de violencia que existen hacia ella y trabajar de manera conjunta, colaborativa, creativa, a la construcción de medidas que visibilicen, prevengan y traten los efectos de la violencia contra la infancia. Pues Mi nombre es Alejandra González, yo soy maestra en psicología clínica, perito en psicología forense, tengo por ahí un diplomado en género y varias cosas que no me sirven si no las pongo y las aplico hacia las necesidades de la sociedad. Y bueno, ahí están mis datos, quien pueda compartirlos o si alguien necesita alguna asesoría, bueno, pues yo estoy aquí para colaborar. muy bien, Ale, pues de todos modos también voy a poner tus datos ahorita al final y te agradezco muchísimo porque veo que resultó como de gran interés este tema porque nos toca a todos, ¿no? Entonces, a toda la gente que se conectó, les agradezco muchísimo su interés, mucha gente reconociendo tu labor, Ale. Entonces, pues ahora sí que cualquier cosa, recomendada 1000% a Ale. Entonces, cualquier cosa que necesiten, pues ahí está Ale. Y también de mi parte, pues ya saben que estoy haciendo este tipo de charlas. Si hay temas que quieran ustedes conocer, que invite a alguien que esté experto en el tema, pues con mucho gusto. Y pues ya vamos planeando luego con Ale una segunda versión pues para abordar un montón de temas que se quedaron ahí y que yo sé que a todos nos interesan. ¿Va? Pues les agradezco mucho. También se va a quedar, se queda tanto en la página de Facebook como en el canal de YouTube. Ahí nos pueden buscar también. Y pues muchas gracias a todos. Desde Zapopan se conectaron desde Michigan. O sea, la verdad es que estuvo súper padre. Muy bien, pues muchísimas gracias. Que estén muy bien. Nos vemos, Ale.